Santa Cruz de Moya con la guerrilla. De todo esto y cómo era el territorio, cómo era la vida en ese año. Nos van a hablar Teo Baeza, es historiador y conocedor del territorio, uno de los mejores especialistas que tenemos de todo este territorio. Y también Sofía Lázaro, que es una persona que se ha dedicado a investigar las tradiciones orales del pueblo y conoce muchas historias y es siempre muy atractivo todo lo que nos cuenta. Yo espero que os guste y por favor mantener distancia, mascarilla, estamos muy concentrados, debemos de tener mucha precaución, ¿de acuerdo? ¿Quién empieza? Teo comienza. No, Teo. Bueno, espero que me escuchéis bien. Voy a intentar ser breve porque yo creo que estáis un poco incómodos. Espera un segundo, por favor, que acabe de subir la gente. Ah, vale. Que aún tardan mucho en estar aquí. Ah, están ahí. Se han equivocado. Habla fuerte porque yo estoy con... Acércate. No, pero había señoras que estaban sentadas, no oían nada. Se sienten aquí. ¿Tienes que se sienten aquí? Sí, me siento ahí cerquita de él. Bueno, ¿qué? ¿Han acabado ya? A ver. Ahora acaban de subir los otros. Ya están aquí los dos. Comienzo. Bueno, Pepe me propuso hacer una actividad casi como... Por favor, si no hay silencio... Nos vamos. Nos vamos. Eso es. No, tampoco es para tanto. Una actividad como solemos hacer habitualmente los sábados, previo a la tarde del sábado intensa. Hemos hecho muchas veces recorridos y salidas por el entorno y este año pues con los cambios así, la situación y sabíamos que venía bastante gente y demás, pues vamos a hacer una cosa que no haya que utilizar los coches. Y entonces se me ocurrió la idea de hacer una muestra o contar un poco lo que era el Santa Cruz de Moya, el municipio de Santa Cruz de Moya, en el año 1945, previo a la situación, a ese agente alóctono que aparece, que es la guerrilla, que obviamente genera unos cambios y unas transformaciones. Después vinieron más por otros motivos, pero bueno. Entonces voy a entrar en principio a contaros un poco lo que es el medio físico. Por eso estamos aquí en una zona elevada. No es el mejor punto es el castillo, pero el castillo, la accesibilidad es más mala. Es decir, hay una sendita y es más peligroso. Entonces preferí este punto donde la panorámica es amplia, aunque nos perdemos el sector sur del municipio. Esto es conocido aquí como el Calvario, ¿vale? Estamos, para que os ubiquéis así de entrada donde estamos sobre un antiguo cementerio. Aquí es un sitio donde aparecen restos humanos frecuentemente y además estamos en uno de los puntos donde durante la guerra civil se instaló un puesto no sé si de mando, pero sí relacionado con la línea XYZ. Esto estaba lleno de túneles, estaba protegido, incluso las casas que antes eran corrales que había al lado, pues tenían sus cuevecitas que eran los propios túneles que había aquí. Bueno, Santa Cruz de Moya, como la mayoría sabéis porque habéis llegado hasta aquí, pues está al este de la provincia de Cuenca, colindante con Teruel y Valencia, y siempre ha tenido pues vínculos, digamos, que superan lo que son las fronteras administrativas de reinos y demás. Es decir, las relaciones con el entorno inmediato, con los pueblos de Valencia o con los pueblos de Teruel, que en este caso menos, pues han sido habitualmente fluidas. Es decir, aquí para nosotros la frontera es una cosa que no la entendemos. Es decir, las hacen por cuestiones administrativas, por cuestiones políticas, pero los amigos los tenemos en las cercanías. El pueblo tiene 111 kilómetros, el término municipal tiene 111 kilómetros cuadrados, que van desde la zona norte, que está el Rincón de Ademuz, hasta el sur, que ya colinda con Tuéjar. Al oeste están los pueblos castellanos, está Moya, está Landete, Granja de Campalbo y Talayuelas, ya más hacia el sureste, hacia el suroeste. Al noreste
está en los dos pueblos de Teruel, concretamente Arcos de las Salinas, al norte el Rincón de Ademuz, Casas Bajas, Casas Altas y Ademuz, y al este Aras de los Olmos, y ya más al sur Itaguas y Tueján. Es un municipio extenso y además no es un municipio bastante irregular. Para que os hagáis una idea, tiene la forma de una África, pero puesta al revés, con la simetría de África. El territorio geológicamente es prácticamente calizo. Lo que vemos, todas las montañas son de roca caliza, y presencia de zonas de arcilla, como vemos ahí debajo. Para los más técnicos, para que conozcáis el tema de geología, prácticamente todo el periodo mesozoico, la era secundaria, está representada en el municipio, desde lo más antiguo, que está al este, a lo más reciente, que está hacia el oeste. Aunque lo más reciente obviamente son las terrazas fluviales del Turia. Aquí el río, que es lo que vemos abajo, Turia, anteriormente conocido en la zona como Río Blanco, antaño, no ahora, digamos que es el eje del municipio. Es decir, entra por el norte y viene a salir del municipio por la zona sur o sureste. Además tiene otros cauces importantes que drenan todos al Turia. Todo el municipio es cuenca del Turia. Es el único municipio donde de Cuenca cuyo territorio, está todo englobado dentro de la cuenca del Turia. Una vez que subimos aquí hacia Arandete, estamos ya entrando en lo que es la cuenca del Júcar. Entonces tiene unas ramblas que llamamos aquí, que son las que drenan principalmente el término municipal. Ahí a la derecha tenemos las ramblas del valle, que llamamos nosotros, aunque se conoce técnicamente como el arroyo de Asturias, que conecta con Moya y que drenaba aquí en la huerta y llega hasta el río. Al sur, que no lo vemos, hay otros dos cauces, otras dos ramblas. La rambla del Almendrolero, que viene de Manzananuela, y otra más, quizá que sea el segundo cauce o el tercer cauce más importante, digamos, del término, que es la rambla de Abendón, que va en dirección al sur, viene del sur hacia el norte a drenar en el Turia. Luego hacia el este, hacia el noreste, tenemos el río de Arcos, que es aquella garganta que se ve por allí, en aquella zona, que drena, toda la parte de los rentos de Orchova, que es toda la zona que vemos en este lado. ¿Tenéis alguna pregunta o algo que añadir? Lo demás pues siguen habiendo barrancos, pequeños barrancos, pero no tienen, la entidad de los que os he contado. Aparte, hablando un poco de hidrología, aparte de los dos ríos, del río de Turia y del río de Arcos, pues es interesante los manantiales que hay aquí. Hay sobre todo dos manantiales abundantes, que son el manantial de la Olmeda, que está allí, que es Olmeda, y justo a la izquierda, en aquel cortado calizo, digamos que por ahí sale agua casi por todas las partes de la montaña. Luego, aquí abajo, otro manantial quizá de características parecidas a la de la Olmeda en cuanto a su volumen, aunque el volumen de agua es único, está el manantial de las Simas, y ya de otra escala ya más inferior como manantial está el nacimiento del valle, que es el que drena a través de la rambla del valle y que ha sido históricamente el que ha suministrado de agua al pueblo, al uso humano, actualmente sigue siendo así, y a la huerta de regadío que vemos aquí abajo. Respecto al clima, pues ya como podéis suponer, pues es un clima mediterráneo continentalizado, inviernos fríos y veranos calurosos, pero las características de altitud del municipio
le han dotado digamos, de diferentes zonas denominadas como bioclimáticas, ¿no? La altura máxima del municipio se encuentra ahí al fondo, en aquella montaña que veis más alta, en el llamado Pico Aguilero, que prácticamente alcanza los 1500 metros de altura, y la zona más baja, digamos, sería en el Valle del Turia, que estará ahí en la zona más baja, pues está entre los 600 y 620 metros de altura. Es decir, que hay una diferencia altitudinal de 1000 metros. Ello da lugar pues, que aparezcan aquí especies vegetales que aparecen en la zona casi costera de Valencia, en las zonas más cálidas, y aparezcan elementos vegetales casi prácticamente de la alta montaña mediterránea, como es la sabina rastrera, que aparece en la ciudad del pico. El resto, pues claro, actualmente hay un predominio del pino, porque como buen invasor, pues va ocupando los espacios. Y luego también es interesante pues, que esa altitud nos ha generado una biodiversidad de vegetación y de plantas, a lo que se añade, obviamente, el cambio de suelos, y sobre todo las rocas y la presencia del río. Es decir, el río tiene su propia vegetación, y las zonas de roca, de roquedo, pues tienen otra vegetación más específica y diferente. Los tipos de suelo, obviamente, pues te marcan un poco el crecimiento del tipo de vegetación. Podríamos denominar que hay una biodiversidad geológica y una biodiversidad amplia en vegetación. Respecto a la fauna, pues en este momento, hablo de este momento para que nos ubiquemos, luego iremos al 45, pues está en una situación de entrada de fauna de caza mayor, sobre todo. Es una verdadera invasión que ya está perjudicando al ecosistema humano. Hablo del ecosistema humano, de la actividad humana que todavía se desarrolla en el pueblo, sobre todo en la que está relacionada con el campo. En el año 45 la fauna más importante, obviamente, eran los conejos y perdices. Eso era clave en la alimentación a la hora de comer carne. Y bueno, pues ya haciendo ya esa vez del paisaje, pues el río, las pinadas, que es el pino carrasco, el Pinus halepensis, que estaba invadiendo todas las zonas de cultivo. Esto en el año 45 no existía. O sea, una vista panorámica desde aquí apenas veríamos pinos. Es decir, hay una presión demográfica, hay una presión sobre el medio, tanto agrícola como de obtención de recursos de leña, una presión ganadera, y significaba que todo el paisaje que estamos viendo ahora, bastante poblado, sobre todo de pinos, pues estaban bastante pelados. Es decir, hay un caso de aquella montaña que se ve allí, en esta zona más baja, eso se denomina el peladillo. ¿Vale? Pues, para que nos hagamos una idea, eso estaba completamente pelado y estaba toda esa zona en cultivo. Prácticamente cualquier sitio donde se podía acumular un poco de tierra había al 45. El 45 os voy a empezar por las vías de comunicación. Más o menos las vías de comunicación que había aquí en el 45 son parecidas a las que hay actualmente, pero son recientes. Concretamente está la carretera que va dirección a Cuenca y Utiel, ya estaba hecha, estaba sin pavimentar, era un camino de tierra, más que una carretera. La carretera que va hacia Teruel y al Rincón de Ademuz, y la carretera que va hacia Aras de los Olmos y Valencia. Aunque el recorrido pues, varió después con la construcción del puente nuevo, como llamamos aquí, aunque sea ya viejo. La carretera de la Olmeda está recién construida, hasta la fecha la Olmeda se iba por el camino, se cruzaba por un pontón, y la carretera de la Olmeda es construida en pocos años antes.
eso no hay otras infraestructuras. Estamos en una situación que no hay prácticamente infraestructura pública como tal, fuera de las tradicionales no hay ninguna otra. Vamos a la población, ya estamos en el año 45. En el año 45 en Santa Cruz hay varios núcleos de población, incluso hay núcleos de población dispersa. El núcleo principal está en Santa Cruz, lo que llamamos el pueblo, y luego el que está repartido en las pedanías y en los rentos, como hablamos. Las pedanías son la Olmeda que vemos allí, Rinconadas, que se esconde detrás de esa montaña, e Higueruelas, que no la tapa esta casa y estaría, digamos, en el extremo sur del municipio. Digamos, son los núcleos más importantes. Aparte de eso estarían las casas del Marqués, cercanas a Higueruelas, que aunque se le denomina rento, ya llega a ser un pequeño núcleo, porque allí ya viven unas 40 personas. Y luego por otra parte están los rentos de Orchova, en el entorno del río de Arcos, en el valle del río de Arcos, que están esparcidos a lo largo del valle. Para que nos hagamos una idea, en el año 45 viven aquí más de 2.000 personas. ¿Y existía ya los maquis? Bueno, vienen entonces. Ya os he dicho al principio que el maqui es un elemento externo. Estamos aquí, digamos que los santacruceros estaban aquí viviendo con su vida tradicional cotidiana y aparece la garrilla como un elemento externo. De esos 2.000 y pico habitantes, que quizás es el momento de máxima población que hay en el municipio, están más o menos distribuidos a un 50%. Un 50% vive en el pueblo, en torno a los 1.000 habitantes, y el resto está distribuido entre Higueruelas, que hay unos 300, en la Olmeda 200, en Rinconadas habría 400, en Orchova cerca de 100, y en las casas del Marqués 40. Pues, bueno, aparte se me olvidaba uno de los hay población también ya dispersa, también más cercana aquí al pueblo, que es la Casa del Valle, que se ve allí al final todavía la ruina. Aquí abajo había un molino, quiero decir que aparte están los molinos que hay en el entorno del valle, que son 4 molinos, donde aparte de llevar la actividad de molinería, de moler harinas, eran un espacio de residencia de los molineros. A la hora de pensar en el pueblo, en esos años, tenía un aspecto muy diferente. Es decir, yo os he llevado por una calle para que nos ubicáramos. Pero el núcleo de población de Santa Cruz estaba más o menos, cortando aquí una línea hacia abajo, estaba de aquí hacia allá, digamos, hacia el sur. El punto original del pueblo nace, digamos, en la zona sur, es decir, el pueblo nace en la Edad Media, posiblemente en el periodo musulmán, y entonces pues, los habitantes de ese momento, que eran herederos de la sabiduría que se había generado durante el Imperio de Roma, ubicaban sus poblaciones en zonas bien orientadas y zonas donde hubiese accesibilidad al agua. El propio arroyo del valle estaba encauzado y pasaba justo por debajo de donde se ubicaban las casas. En el 45 el núcleo está, como os decía, cortando aquí una línea hacia allá, es el núcleo de población en el pueblo. Construcciones hechas con los materiales del terreno. Un poco en cuanto a la geología, porque supiéramos un poco de qué materiales tenemos. Pues tenemos la piedra caliza, tenemos la arcilla, y dentro de las arcillas pues aparece el yeso. Y en el río tenemos las cañas. Y esos son los materiales básicos que se utilizan en la construcción tradicional en ese momento. Es decir, no ha llegado el cemento, no llegan materiales de fuera, porque entre otras cosas las vías de comunicaciones son recientes y el transporte no está desarrollado. Esta zona del pueblo que vemos aquí, esto siempre se ha conocido como las eras. Las
eras donde se trabajaba, se extraía o se separaba el grano de la paja de los cereales, es donde se aliviaba. Todo este núcleo que veis aquí, ¿dónde era? Aquí abajo, esto mismo que vemos aquí abajo es una era, ¿vale? Que conserva prácticamente todas sus peculiaridades. Tiene los pajares, es una zona llana donde se extendía el cereal, donde se pillaba y luego en el pajar se guardaba la paja. Normalmente abajo del pajar estaba el corral donde había animales. Aparte de este era, pues claro, era donde estaban la ganadería del momento, es decir, donde guardaban los animales. Sofía, si te ocurre algo, si descanso. Tendrás que hablar todo, pero claro, yo no lo tengo tan estudiado como él, yo me limitaba a que me lo contaran. A mí no me gustaban los libros. Las calles, el urbanismo, pues son calles sin pavimentar. Las calles del pueblo, bueno, no se les cuenta un poco, de las pedanías pasa un poco lo mismo que le pasa en el pueblo. Es decir, hay la Olmeda que se ve muy bien desde aquí, pues hay un núcleo original en la Olmeda que estaría situado a la izquierda, esa zona central donde se ven más casas, y todo, digamos, lo que hay, no todo, pero casi todo lo que hay a la derecha del núcleo central, incluso de la casa que hay más a la izquierda, todo eso se construye después. Es un núcleo que en Rinconadas no lo vemos, pero pasa lo mismo. Rinconadas está extendido en línea, siguiendo el corte del Valle del Turia, tiene casi un kilómetro casi de un lado a otro, y entonces las casas más antiguas se ubican en la parte más alta de la aldea. Las calles, como os decía, son calles que están sin pavimentar, son de tierra. Únicamente aquí hay un tramo que no es que tenga pavimentación, pero sí que está empedrada, que es un tramo que coincide con los tramos de más pendiente de la calle Real. La calle Real que responde obviamente al camino real, que era el que comunicaba en ese momento con Valencia. Las casas, pues un poco como os decía, materiales, los que se encontraban aquí en el terreno, el yeso, la piedra. Si tenías la piedra donde hacía la casa, mucho mejor, que no tenías que transportarla. El yeso, la teja, que se fabricaba en la tejería, que estaba ahí cerca de Manzarenuela, y el yeso que se fabricaba en las numerosas yeseras que hay en el entorno del pueblo. Y la casa básica, digamos, sería una casa de 3 plantas, con una planta baja para los animales, sobre todo los animales más queridos o necesarios, que eran las caballerías, los machos, los burros, los cerdos, porque eran importantes dentro de lo que era la alimentación. La primera planta era la planta habitacional donde se vivía, y la tercera planta, la cámara que llamamos aquí, era la zona de almacén de los productos agrarios que tenían que suministrar tanto a las personas para conservar como a los animales. Dentro de los medios de vida, pues ya con todo lo que os he contado, pues ya podemos hacer el primer medio de vida que existe en el pueblo, obviamente, es la agricultura. La agricultura que está basada en los 3 productos básicos de la agricultura mediterránea, es decir, el cereal, la vid, el vino, el cereal, el pan, la vid, el vino y el aceite. Es decir, aquí en el pueblo pues tenemos el aceite en la zona de olivar, tenemos aquí. Aquí el olivar no es muy antiguo, el olivar aquí se empieza a desarrollar sobre todo a finales del XIX y principios del siglo XX, como consecuencia de la enfermedad de la filosera que afectó a la vid. Es decir, la mayor parte, muchos de los parajes que vemos por aquí tienen denominación de viña. Es decir, hay una zona que se llama Las Parras, la viña Don Gil, la viña del Caballo, es decir, la viña El Pino,
En este momento es olivar. El olivar, ya os digo, empieza en torno al 1900, se expande. Había un olivar residual, pero no era de la importancia que va adquiriendo en esos años. Y posteriormente se ha seguido extendiendo y todavía hoy sigue creciendo. El cereal se planta, aquí se planta en todas partes. Un problema que hay aquí es que no hay sitios propiamente cerealísticos. Es decir, que conocéis las zonas cerealísticas españolas, pues ya sabemos que son zonas llanas, zonas de secano. Pues aquí el cereal se podía considerar incluso que era un producto marginal, porque se plantaba en las laderas de la montaña, en las terrazas de la montaña, también se plantaba en las huertas y si tenía suficiente tierra para plantarlo, pero por otro lado era un alimento básico. ¿Y los almendros? Los almendros vienen después. Después. Los almendros vienen a sustituir a ese cereal marginal. Cuando ya el mercado de la harina crece y llega la harina de manera más habitual y surgen los nuevos hornos y las nuevas panaderías, es cuando se abandona el cultivo del cereal en la montaña y se sustituye por almendro. Eso ya sería en los 60.